5 de Anfiteatro, tercer semestre de Medicina, Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia. Presentado a docentes de Anatomía, asignatura Morfología 1, 2016. A nosotros nos corresponde explicar las relaciones entre las funciones cerebrales y los territorios vasculares del encéfalo. Vamos a comenzar con el cuerpo estriado, cabeza del núcleo caudado y putame. En cuanto a su irrigación sanguínea, tenemos que está irrigado por las arterias cerebrales anterior-laterales y la arteria recurrente de Hübner. En cuanto a su función, está relacionada con el movimiento muscular que se consigue por el control de la corteza cerebral. Continuamos entonces con el globo pálido. Está irrigado por las arterias centrales anterolaterales y la arteria cordea interior. Tiene como función centro de recepción y distribución de los impulsos de los núcleos basales. Continuando con el tálamo. Su irrigación está dada por las arterias centrales posteromediales y posterolaterales y la arteria coroides anterior y posterior. Su función está relacionada con la recepción de impulsos sensitivos del lado opuesto del cuerpo, por lo que la discapacidad resultante de una lesión en su interior quedará confinada al lado contralateral del cuerpo. En cuanto al subtálamo, encontramos que está irrigado por las arterias centrales posteromediales y arteria coroidea anterior. Las lesiones del subtálamo dan lugar a movimientos bruscos, enérgicos e involuntarios en una extremidad contralateral. Siguiendo con el hipotálamo, su irrigación está dada por las arterias centrales anteromediales y posteromediales. En cuanto a su función, controla los estados emocionales y colabora en la regulación del metabolismo de las grasas, los hidratos de carbono y los fluidos. También influye en temperatura corporal, funciones genitales, sueño e ingesta de alimentos. Continuando con la glándula pineal, está irrigada por las arterias centrales posterolaterales. Sus acciones son principalmente inhibitorias e inhiben directamente la producción de hormonas o indirectamente la secreción de factores de liberación por el hipotálamo. La actividad pineal sigue un ritmo circadiano que depende de la luz. Contiene altas concentraciones de melatonina. Continuando con la cápsula interna, está irrigada por las arterias centrales anterolaterales y posterolaterales, la arteria coroidea anterior y la arteria recurrente de Hübner. Está compuesta de fibras aferentes procedentes de la corteza cerebral, como eferentes. Si se produce un infarto o trombosis cerebral en el segmento posterior de la cápsula interna, se provoca hemiplegia contralateral, ya que se interrumpen las fibras corticoespinales que transmiten la información procedente del cerebro, que se dirigen a la médula espinal y los músculos que realizan las funciones motoras. Continuando con la amígdala, uncus y formación hipocámpica, tenemos que están irrigados por la arteria coroidea anterior y las ramas temporales de la arteria cerebral posterior. Como función, tenemos que la amígdala forma parte del sistema límbico y puede influir en la respuesta del organismo a cambios ambientales. Y por último, tenemos la cápsula externa y el claustro. Están irrigadas por las arterias centrales anterolaterales. La función del claustro es desconocida, aunque según varios estudios se dice que posiblemente sea activar y desactivar la conciencia. Ahora vamos a dar una breve descripción y algunos recorridos de las arterias cerebral media, anterior y posterior. Bueno, entonces vamos a estudiar la irrigación del cerebro. Empezamos por la arteria cerebral anterior, que sale el polígono de Willis y asciende hacia atrás y pegado al cuerpo calloso. Esta arteria tiene 19 ramas. Entre las más principales está la rama del polo frontal, que irriga el polo frontal, la rama calloso marginal, que se mete por el surco marginal del cíngulo, irriga el lóbulo parietal y el giro del cíngulo, la precuneal, que se mete por el lóbulo paracentral, irriga lo que es la cuña, la precuña. La rama parieto-occipital se mete por la cisura del mismo nombre, igual que la rama calcarina, e irrigan la porción medial del lóbulo occipital. En su parte inferior
se mete la arteria recurrente de Hübner, que va a irrigar la porción ventral de la cabeza del núcleo caudado. Continuamos con la arteria cerebral media, que va a pasar por el valle silviano, se introduce en la cisura o surco de Silvio y va a irrigar lo que son el lóbulo parietal, frontal y temporal en su porción lateral. Las partes importantes o las cortezas primarias importantes que va a irrigar van a ser la corteza motora primaria, la corteza sensitiva primaria, la corteza del lenguaje hablado y corteza del campo de los ojos. Ahora vamos a estudiar la arteria cerebral posterior, que se introduce en la porción posterior del cerebro y llega al lóbulo occipital en su porción lateral. La arteria cerebral posterior va a irrigar lo que son las áreas de corteza visual primaria, secundaria y terciaria en el lóbulo occipital. La arteria emite las ramas temporales, las cuales se ramifican sobre la superficie del lóbulo temporal y las ramas calcarina y parieto occipital. La rama calcarina es importante ya que irriga toda la corteza visual primaria y parte de la de asociación. A continuación vamos a exponer algunas de las obstrucciones en las principales arterias cerebrales. La obstrucción de la arteria cerebral media produce un infarto en la zona de irrigación y sus manifestaciones dependen, por tanto, de la localización de la lesión y de las ramas que están comprometidas. Esto nos permite hacer la siguiente esquematización. Obstrucción de la arteria cerebral media en su origen, antes del nacimiento de las arterias lenticuloestriadas. Produce un extenso infarto con compromiso cortical, subcortical y de los núcleos basales en la zona de distribución de la arteria. El paciente presenta hemiplegia con hemianestesia y cuadrantanopsia inferior contralateral por daño de la parte superior de la radiación óptica. Si la lesión se encuentra del lado izquierdo, se produce también afasia. Obstrucción de la arteria cerebral media, distal al nacimiento de las arterias lenticuloestriadas, pero proximal al nacimiento de sus ramas corticales. El paciente presenta hemiplegia con hemianestesia de predominio branquiofacial y cuadrantanopsia contralateral. Si la lesión es del lado izquierdo, hay también afasia global. Obstrucción de la arteria orbitofrontal. El paciente presenta afasia motora si la lesión es del lado izquierdo y hemiparesia branquiofacial de severidad variable. Obstrucción de la arteria central. El paciente presenta hemiplegia contralateral de predominio branquiofacial y disartria. Obstrucción de la arteria postcentral. Por lesión del giro postcentral ocurre hemiparesia con hemianestesia contralateral y con asterognosia. Si la lesión es izquierda, se puede presentar afasia de conducción o afasia motora aferente. Obstrucción de las ramas parietales posteriores. Las lesiones de esta región pueden ser causadas de apraxia, acalculia y agnosia digital. Si la lesión es izquierda, puede originar una afasia semática y anomia. Obstrucción de la arteria temporal posterior con compromiso del giro angular. El paciente puede presentar el cuadro de una alexia con agrafia si la lesión es izquierda y cuadrantanopsia contralateral. Bueno, la oclusión de los vasos perforantes mesencefálicos de la primera porción de la arteria cerebral posterior es causante de coma por lesión de la formación reticular. Ahora bien, el compromiso de la porción distal de la arteria o de sus ramas se asocia a déficit de la memoria por lesión del hipocampo y a trastornos visuales como hemianopsia o acromatopsia por lesión de la corteza visual o de la radiación genículo-calcarina.